empezamos la sesión de abril, que me da mucho gusto aquí recibir a Gabriel Herrera Salazar. Tuve la fortuna de que Gabriel fuera, o de compartir, digamos, con Gabriel y con otros compañeros y compañeras, el espacio del seminario de reflexión con el doctor Dussel, Enrique Dussel. Él lleva más tiempo con el doctor, pero la verdad es que les aprendí mucho. Y con Gabriel particularmente sentí también como un cobijo, un arropo y una coincidencia con esta parte del trabajo social, ¿no? Que no es como monopólicamente hablar de la disciplina, sino también como de hablar qué es trabajo social y trabajar a terreno y trabajar directamente con la gente, con las personas en territorios, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de intercambiar ahí algunas cosas muy interesantes y la verdad me siento muy contenta de que podamos compartir este espacio. Me voy a permitir leer una síntesis muy sintética de Gabo, pero gracias, lo agradecemos. Les mencionaba, creo que nos asienta muy bien a una cuestión que me parece que Gabriel va a concretar más para la discusión. Gabriel Herrera Salazar nació en la Ciudad de México en 1980, es doctor en filosofía de la UNAM, tiene estudios de postdoctorado en humanidades en la línea de filosofía moral y política de la UAM Iztapalapa. Maestro en Ciencias Sociales y Humanísticas del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, así como de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, y licenciado en Filosofía por la UAM Iztapalapa. Se ha especializado en los campos de ética, filosofía política y, por supuesto, filosofía de la liberación, que es de ahí de donde lo conocí. Se ha desempeñado como docente, su trabajo ha estado dirigido a los jóvenes. Autor de libros como La vida humana, muerte y sobrevivencia en 2015, Ensayos heréticos 2016 y un libro que ya me lo compartió Gabriel y me parece muy, muy bonito. Esperemos que sí lo podamos presentar acá en un futuro con prácticas. Metodología de la liberación para las ciencias sociales en 2018. Y desde el 2010 es miembro de la Asociación de Filosofía y Liberación. Pues sin más, le comparto el micrófono a Gaby. Gracias, Gaby. Gracias. A ver cómo veo, me decían que habían diferentes carreras, ¿no? A ver cómo cae esto, algunas, ¿no? Ay, sí. Está dividido en 3 partes, ¿no? Y la primera parte es muy teórica y destructiva de la teoría hegemónica vigente todavía, incluso a nivel de la psicología, ¿no? Y la segunda parte es la experiencia concreta a partir de esta ruptura epistemológica, cómo esa ruptura epistemológica se ve en la práctica, ¿no? Y qué decanta de eso. Y al final ya es la concepción a la que quiero llegar, que es precisamente dónde está el fundamento de la familia indígena, ya no solamente de un pueblo, sino de todo, yo digo, de todo Abya Yala, porque en todo el territorio, Abya Yala lo vamos a nombrar como nuestra América, ¿no? Para que se entienda, todo el continente. Entonces, en todos los pueblos originarios hay un núcleo duro que no cambia, y no cambia porque está fundamentado en lo que le llamaba Paul Ricoeur, el núcleo ético-mítico. Y a partir de ese núcleo ético-mítico se decanta toda una práctica, y esto está compartido en todos los pueblos originarios. Incluso está también compartido en parte del Asia. Pero ya los vamos a ir viendo, no vamos a llegar hasta allá porque es demasiada información, ¿no? Y puede ser muy aburrido para algunos, esperemos que no. Yo me divierto haciendo estas cosas, ¿no? La estructura familiar de los pueblos originarios de Abya Yala, así le puse. 1. La erótica de la liberación. La erótica desarrollada por la filosofía de la liberación piensa la relación metafísica, con rayita, del cara a cara del varón y la mujer. Cuando decimos metafísica nos referimos a una relación frente al otro, con el otro, pero que no es una relación ahí con un ente abstracto,
sino más bien con un ente antropológico concreto. Y esa es una relación del misterio que está con el otro. El otro siempre va a ser un misterio y por lo tanto es una relación que está más allá de mí. Y por eso es metafísica y no tiene nada que ver con el yin y el yang, ¿no? Todos estos libritos que a veces venden ahí en el metro de metafísica. Tiene que ver con algo muy concreto. Esta relación con el otro es una relación metafísica y que guarda un misterio muy enorme. ¿No? No sabemos quién es el otro. No sabemos qué es, no sabemos, es más, si uno se pregunta a sí mismo qué somos, respondan si se darán cuenta que no existe la respuesta de decir, ay, yo soy esto. Es un misterio. ¿Por qué estamos aquí? ¿Quién sabe? ¿No? Entonces, en esta relación de la filosofía de la liberación está privilegiando la relación heterosexual por su capacidad de procreación, la fecundidad del hijo. Esto no excluye las otras relaciones, que quede claro, ¿no? Es decir, dos personas homosexuales pueden tener un hijo, claro que lo pueden tener, pero a final de cuentas el hijo que nace tiene que ser procreado por un hombre y una mujer. Hasta el momento así es, ¿no? Todavía no hay otro salto cuántico, no hay otras cosas que lo puedan hacer, ¿no? La mujer va a ser colocada en esta perspectiva de la liberación, en este paradigma, la mujer va a ser colocada en la posición del dominado dentro de la totalidad erótica del machismo. Este machismo fue sistematizado teóricamente por Sigmundo Freud. Ustedes se acuerdan de todo eso, ¿no? La mujer es una mujer castrada, es un objeto pasivo y carente de falo, ¿no? Todo es fálico. Es toda la totalidad de una teoría que está vista por un macho y que él lo ve que el ser macho es el sexo por excelencia. El otro simplemente carece. Entonces, esa es la teoría de Freud, que quede claro. La erótica de la liberación, en este caso, es unir más allá de la familia totalizada, fundada en la experiencia europea capitalista. O sea, nosotros pretendemos ver que hay otro tipo de familias que no se reducen a lo que Freud creía que era universal. A lo mejor es válido para Europa o para un grupo de europeos, pero no puede ser válido para otras. El complejo de Edipo no se da en los pueblos originarios, o sea, para empezar porque no conocen ni quién es Edipo, ¿no? Conocen el Popol Vuh, conocen historias de los pueblos y a partir de esas historias se va construyendo la subjetividad. Entonces, es que tú tienes un problema del complejo de Edipo, ¿no? El complejo de Electra. Esos mitos no están ahí y por lo tanto no se puede sustentar una subjetividad universalmente hablando como Freud creía. ¿Sale? En la fórmula del antipsiquiatra David Cooper, si algunos conocen alguna de las obras de David Cooper, él plantea la idea de la muerte de la familia. Y esta muerte de la familia es la muerte de la familia capitalista, de la familia burguesa, perdón, ¿no? El problema es que todas estas destrucciones de críticas nunca nos llevan a decir, sí, está bien, hay que destruir el modelo de familia burguesa. ¿Pero y qué? Sí, pero ¿por cuál lo sustituimos? Es que ese es el punto, ¿no? Y aunque ya haya una sustitución, no está teorizado tampoco, porque se da como de manera práctica. Y a veces, muchas veces regresamos al mismo modelo, aunque quisiéramos que no, regresamos al modelo de manera inconsciente porque estamos sumergidos en el sistema y creemos que es natural. O sea que ya de por sí así es y no puede haber más. Llevar a la teoría a grados de naturalización ya es la fetichización de la teoría. ¿Vale? Dicho en otros términos, nosotros creemos que se requiere ir más allá de la interpretación machista del psicoanálisis y aún de la antipsiquiatría, ya que se pretende analizar con categorías nuevas la erótica, transontológicamente, es decir, más allá del ser, y hacer otro modelo de ser familia. ¿Se puede romper con el ser? ¿Se puede ser algo diferente al ser, en términos filosóficos, del ser familia? ¿Se puede ir más allá de lo que nos han dicho que así es y no puede haber más? ¿No? Tomar al otro como objeto de necesidad sexual es negar al otro, su dignidad. Es negar su dignidad humana, ¿no? Negar al otro y tomarlo como objeto dentro de la relación erótica ya es tomar al otro, ¿cómo decirlo? Ya no es humano, ¿no? Es objeto. Es objeto de mi placer, además, ¿no? Porque hay una superioridad, claro, natural, ¿no? En estas teorías. Se trata de la superación de la totalidad machista al ámbito de la alteridad. El narcisismo, desde esta propuesta, es la negación de la alteridad. Y la totalización del yo es la enfermedad mental, lo anormal. Ahí ya estamos dando
es toda la crítica a la modernidad, ¿no? El yo de Descartes, yo pienso, luego existo, yo. Esta construcción de identidad del yo. Esta construcción de identidad del yo siempre se llega al individualismo y ahí decanta en neoliberalismo y ahí decanta en capitalismo. Y se pierde todo lo otro, porque el yo se construye siempre en comunidad. Pero este yo enfermizo, tan patológico, deja de ver al otro y cuando lo ve es para hacerlo objeto, para dominarlo, para controlarlo, para someterlo, para explotarlo. Es la superioridad del yo, a ver quién puede más. Es la guerra. Esta es toda la psicología moderna y que todavía trabajamos. Todavía muchos lo defienden. En todos lados uno defiende, no, yo, mi identidad, ¿no? Yo primero, ¿no? Siempre. Y se cree que es normal, y se cree que es natural, y se cree que este tipo de subjetividad es un desarrollo natural del ser humano en todo proceso de su vida, alcanzar un yo. Es el yo moderno, ¿eh? El yo moderno, del yo pienso, luego existo. Y lo demás no existe si yo no lo veo. ¿Sale? Es la superioridad del yo. En la lógica de la alteridad, la pulsión metafísica del otro que sí, o sea, la pulsión metafísica de otro, yo necesito a otro más que de mí mismo. Esta pulsión metafísica de otro que sí, es deseo radical de amor de justicia. Y su realización es el coito. Lo anterior nos lleva a trazar de manera original la teoría del antiedipo con una forma distinta a lo teorizado por los franceses Deleuze y Guattari. La teoría del antiedipo de la erótica de la liberación plantea un nuevo y alternativo modelo de familia. Este esquema va a servir como base de otras relaciones metafísicas cara a cara en otros niveles concretos como son la pedagógica, la política, la económica, la arqueológica, la histórica. Cito a Dussel. Es una cita larga, pero espero dé cuenta, sintetice todo, ¿no? Si para la erótica de la totalidad, es decir, la del machismo, la perfección humana es asexuada y todo acto fálico es necesariamente muerte del padre o del hijo e incesto, por el contrario, la erótica de la alteridad propone la perfección humana desde la sexualidad y como su cumplimiento. No cualquier sexualidad, sino estar plenamente sexuados, no sé cómo decirlo, ¿no? Para no utilizar palabras más vulgares, ¿no? La sexualidad es un momento constitutivo de la perfección ética y su ejercicio en la justicia es bondad liberadora servicial. El otro, la mujer para el varón para la mujer, el hijo para la pareja, no viene a interponerse ni a negar sádicamente al padre o cometer el incesto con la madre, ni masoquistamente se experimenta como castrada. El otro, por el contrario, es el ámbito de la exterioridad que permite la plena expansión y despliegue de la sexualidad como pulsión alterativa o metafísica, esta metafísica con el otro. La perfección es penetración total en la distinción, lo que no soy yo, negación de la totalización alienante, hay que negar esa parte que aliena. Personalización de la relación en el rostro siempre nuevo y otro de la mujer, el varón y el hijo como su creación. La ontología edípica o freudiana afirma la contradicción sin superarla, se mueve trágicamente dentro de la totalidad sin posibilidad de ir más allá. La metafísica de la alteridad afirma en cambio la exterioridad del otro sexuado distintamente. En la erótica de la liberación, al cumplir el deseo distinto de la alteridad en el cumplimiento sexual pleno o amor de justicia de la pareja, se abre el pasaje dialéctico a nuevos campos prácticos como la económica, relación humano-naturaleza. ¿Esto qué nos referimos? A ver, un ejemplo, ¿no? En el momento de la intimidad erótica, uno en algún momento, en la satisfacción, como aquí decimos, el amor de justicia por el otro, porque el otro se sienta cumplido en su deseo sexual, y ya cumplido a ese deseo metafísico por el otro, uno agarra la ropa y se viste, ¿no? Y tiene que trabajar, o sea, no se puede quedar todo el tiempo en el momento erótico, ¿no? Porque además da hambre. Entonces, uno tiene que buscar el alimento, ¿sale? Y entonces, hombres o mujeres, de pronto decimos, el momento erótico quisiéramos estar todo el tiempo, pero es imposible. Entonces, tenemos que dar saltos, dejar la intimidad y salir a lo público para ganarse la vida de alguna manera, en la producción con la naturaleza, el trabajo, ¿no? Y entonces se cambia a otra relación, ya no es la relación hombre-mujer en la intimidad, sino es la relación
sujeto frente a naturaleza o sujeto frente al patrón en el sistema capitalista. Y uno tiene que enfrentar también eso. Y ahí hay otro tipo de relación que habría que cambiarla también, porque también está fundamentada en el yo moderno. Y si no se cambian esas relaciones, van a seguir las relaciones de dominación y explotación, de ver al otro como objeto de explotación, en el caso del trabajo, del económico. Yo te veo a ti como objeto, tú eres un número, tú eres un empleado tal, el 27 tal. A mí no me interesa qué pasó en tu vida, ni quién eres, ni, es más, no me interesa ni cómo te llames. No me interesa tu vida, me interesa tu trabajo, tu fuerza. Y en esa despersonificación hay una dominación otra vez del yo puedo y tú no, tú eres dominado, como en la relación erótica machista en el sentido de la totalidad. Yo soy el hombre, tú eres la mujer y tú eres la que tienes que estar dominada. Es las mismas relaciones, nada más que en campos distintos. Y el fundamento es la modernidad, el yo moderno de Descartes. El esquema de la familia, la llegada del hijo a la procreación relanza la pulsión alterativa, negando la posibilidad del autoretismo narcisista o totalización de la pareja cumplida en el servicio gratuito. El hijo llega, en esta perspectiva, no para interponerse en la relación erótica del hombre y la mujer, sino para complementarlos, para que salgan de esa totalización en la cual se han metido. Y entonces llega el hijo y abre un espacio desde la exterioridad y se amplía. Y el hijo es bien recibido. No se ve como el me quitó el placer que yo tenía con mi pareja. Son maneras distintas de recibir al hijo, ¿no? Porque acuérdense del complejo Edipo, ¿no? El hijo se interpone entre el padre y la madre y por eso es necesario, ya sea que el padre se muera o el hijo matarlo. Ese tipo de concepciones son bien sádicas, o sea, enfermizas totalmente, y creemos que es lo natural, porque así nos lo vendió Europa y toda la gente que vino a invadir, ¿eh? Bueno, invadir incluso teóricamente. El hijo surge del hogar erótico para concluir en el adulto de la sociedad política, formado por la pedagogía para la futura vida erótica y productiva. El hijo va a crecer y lo vamos a tener que educar ya en el campo pedagógico y él se va a integrar después en el campo económico, productivo y va a tener su vida erótica también, ¿no? Depende cómo vayamos construyendo ese sujeto, cómo se va a construir en nuestra sociedad. El esquema de la familia antiedípica de la erótica de la liberación es tomado como estructura originaria fundante de todo campo práctico. En el campo político, el lugar del padre va a ser analécticamente ocupado por el Estado, el de la madre por la cultura y el del hijo por el pueblo. Si el Estado domina violentamente a la cultura y ésta lo extiende hacia el pueblo, entonces la pedagógica es dominación. Así la falocracia del padre, analogada en el Estado imperial, produce el uxoricidio de la cultura y el filicidio del pueblo, ¿no? Un padre dominador como forma de Estado es la dictadura total en la cual voy a romper la cultura y voy a aniquilar al hijo. Y esas son las dictaduras políticas que están fundamentadas en el campo político, también en el yo moderno y en todo este esquema de la modernidad. Ojo, en todos los campos se va a ver reflejado este esquema que está en la interioridad de la construcción de la subjetividad, que es donde hay que ver cómo lo cambiamos, ¿sale? En la hermenéutica psicoanalítica de la familia edípica de Freud, el padre odia al hijo por interponerse entre él y la madre. La dominación cultural explicada por la tragedia del complejo edípico occidental se pretende universal, sin embargo difícilmente lo es en otras culturas fuera de Occidente. La erótica de la liberación niega implícita y explícitamente el modelo de familia edípico freudiano, poniendo en duda su validez universal. Cito: si en cambio el padre satisface a la madre como varón-mujer, para lo cual la mujer debe haberse liberado, alcanzando en el cara a cara la plenitud del orgasmo histórico, la mujer no totaliza al hijo. En este caso el padre aparece a la bipolaridad mamario-bucal, madre-hijo-hija, como la exterioridad, ya no es fálico, ¿no? Como el otro, como el pobre que interpela desde el más allá del principio de la totalización, implora como maestro, como profeta, que muestra el camino futuro y que llama a la vocación de la alteridad. De la misma manera, si el Estado nuevo, social, postindustrial y democrático, el liberador, cumple con el proyecto del pueblo oprimido, lo satisface en la justicia social real, la cultura popular no totalizará al pueblo como principio opuesto a las instituciones coactivas, represoras o conductoras del Estado.
Por el contrario, sería la institución que serviría a fin de que el pueblo crezca en lo que ha recibido, en lo que es su propia cultura distinta. Es decir, si hubiera otro tipo de Estado, y si ese Estado verdaderamente pudiera no castrar la cultura, nosotros estaríamos hablando de un México con un orgullo muy grande por sus culturas originarias. Pero como eso no pasa, seguimos siendo súper racistas. En todos lados, hasta en el campo teórico, pues. ¿Cómo van a decir eso estos inditos? ¿No? Si yo soy doctor, ¿no? O sea, cosas por el estilo, ¿no? No, me ha tocado, me han platicado. Todavía hoy, qué difícil es, por ejemplo, meter temas por ejemplo, en el nuevo estado, temas, por ejemplo, de los acuerdos de San Andrés Larraizar, ¿no? Qué difícil, o sea, de 500 años para acá, más de 500 años, no se han reconocido derechos de los pueblos originarios. Y ni siquiera en nivel constitucional menos, porque todavía sigue basado el derecho todavía en una teoría moderna del derecho individual. No hay derechos colectivos. Cuando uno dice el derecho a la tierra que es de todos, ¿de quién es la tierra? No, pues de todo el pueblo, ¿no? ¿De quién es el cerro? Pues de todos. No, es que debe de haber un dueño, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía está basado en el yo moderno del individuo. Entonces los derechos más comunitarios no pueden caber en la constitución que tenemos, porque todavía está basada en un modelo moderno occidental que no permite que existan apertura para derechos, por ejemplo, en Bolivia, el derecho a la Pachamama, de pedirle permiso a la Pachamama. Gente moderna como nosotros diríamos, pues qué locura, ¿no? ¿Cómo le vas a pedir derecho a la tierra? Hay que explotarla, hay que sacarle provecho. ¿Qué vamos a pedir? Ella no habla, ¿no? ¿Sí se dan cuenta de esta dominación total, no? 2, eso fue lo más abstracto. Bueno, a lo mejor después viene más. No es cierto. La económica familiar en los pueblos originarios de Xochimilco. Esto es una experiencia concreta. De esta parte abstracta, que se comprende lógicamente, se va a una parte concreta, y la parte concreta creo que es la parte que muchos de los trabajadores sociales aquí se enfrentan, y es precisamente que cuando uno entra al campo de la práctica, es un campo sumamente complejo. Porque una cosa es lo lógicamente pensable y otra cosa todo lo complejo que implica estar en un sistema. Si ya es compleja mi vida personal, ahora con infinidad de personas a mi alrededor, se complejiza de tal manera que no la podemos controlar. Y eso que no se puede controlar es lo que la ciencia moderna le choca, porque ellos lo que quieren es controlarlo todo. Todo lo tengo que controlar, las variantes, ¿no? ¿Cuál va a ser tu resultado? Pues no sé, ¿no? Apenas voy comenzando la investigación, pues ya la tienes que tener, ¿no? Porque esto y tienes que tener números, variantes y todo porque lo tienes que tener controlado. Ese día no fui a la comunidad porque me rompí el pie. Pues lo hubieras visto porque ya debería de estar contemplado, entonces, qué absurdo, pero así es. En el campo de la ciencia, y que estamos ejerciendo la ciencia todavía fundamentada en el yo moderno, porque todo lo quiere controlar, ¿sí? En el año 2001, o sea, hace muchos años, ¿no? Estábamos recordando, el año 2001, después de pasar por la Ciudad de México la marcha del color de la tierra de los zapatistas, decidí colaborar como voluntario en una ONG. Mi colaboración con ONGs decantó en la construcción de grupos de base comunitaria. Fueron 5 años de acción, de capacitación en la acción. Todo aquel aprendizaje que fui apropiando junto con la gente de comunidades marginales hizo que replanteara de manera crítica los métodos de investigación científica aprendidos en la universidad. Porque claro, yo tenía casi mi título, ¿no? O sea, ya me había leído mi Marx, ¿no? Mis 3 tomos, yo iba a hacer la revolución, ¿no? La experiencia empírica directa en la que participé fue un esfuerzo de poner en práctica la filosofía de la liberación. Mis aproximaciones teóricas intentaban criticar a los científicos sociales de academia que realizaban abstracciones de enunciados lógicos sin tener como referencia lo real de la realidad social, ya que las teorías supuestamente científicas me resultaron a mí que no eran neutras y carecían de facticidad, es decir, de realidad. Eran ficciones, era bonita literatura.
El contacto directo que tuve y tengo con las personas de las comunidades me hizo caer de lo abstracto a lo concreto. Fui descubriendo la sabiduría popular. La propuesta metodológica participativa para el trabajo de campo desde esa perspectiva busca generar un compromiso político en el investigador, así como ser corresponsable con las personas de comunidad, dejando el objeto de estudio como algo secundario, dándole mayor énfasis a la práctica intersubjetiva de grupos de seres humanos que no son objeto. Esto lo saqué de antropólogas. Marisela Lagarde, me parece que se llama ella. Pone esto, pero análogamente con las mujeres. Las mujeres no es un objeto. Los grupos de mujeres no son objetos. Cuando uno dice, somos científicos sociales, ¿cuál es tu objeto de estudio? ¿No? Pues son personas, ¿no? Se llama Miguel, Andrés. No, tu objeto de estudio, ¿cuál? Así todo despersonalizado. No hay personas. Lo que hay es objetos, otra vez, ¿no? Lo que queremos ver es objetos analizables en el laboratorio. Y en las ciencias sociales, ¿no? Dice, sí, en verdad. Como decía el sub, ¿no? Si no acaba, ¿cómo era? Si no coincide mi teoría con la realidad, peor para la realidad, ¿no? ¿Dónde me quedé? Ok. De esta manera, el intelectual o científico social tendría que replantearse sus métodos y medios de producir teoría, ya que la subjetividad del científico no puede llegar a una objetividad pura, como pretendía el cientificismo positivista. Que todavía somos súper positivistas, todavía en todas las materias, en fin. La experiencia existencial subjetiva fue, es y seguirá siendo parte orgánica del proceso de construcción comunitaria. Nadie puede desligarse de su vida existencial. Nadie. Por más que digan, yo soy el científico puro, no tengo carga subjetiva, voy a analizarlo todo desde la frialdad, ¿no? Y ese día, no sé, se me cayó el agua, ¿no? No sé, me duele el estómago, ¿no? Y dices, ay, sí, lo analizo todo bien objetivo. No es cierto. Todos venimos de nuestras cargas humanas desde todos nuestros traumas de niños. Venimos con todo eso y eso no nos va, eso nos da la interpretación. O sea, desde todo lo que venimos viendo es lo que hace que carguemos de interpretación lo que estamos viendo del mundo. Eso de que hay un científico puro que puede hacer una investigación de observación, fíjense, de observación, porque además el otro lo tienes que observar, ¿no? O sea, no puedes convivir con él, tienes que no puedes convivir con él, no le hables, tú obsérvalo. Y si no te ve, mejor, ¿no? Como un microscopio, ¿no? En fin, y lo seguimos creyendo, todavía esto es dogma de fe en las universidades. Ya iba a decir de la ENA, de la ENA no voy a decir nada. En la primera fase de abrir la región, la estrategia de inserción consistió en realizar un diagnóstico participativo. Esto yo creo que ustedes lo conocen muy bien, ¿no? Esos FODAS y todo eso. Vía los centros comunitarios. En el 2001, un equipo se inserta en Xochimilco con la idea de iniciar un proceso de regionalización y formar organización desde los grupos comunitarios de la sociedad civil. De septiembre a diciembre del 2001 se realiza todo el diagnóstico de las comunidades, que consiste en recorridos y encuestas en 4 pueblos con mapa en mano, calle por calle, observando cuáles eran las colonias o asentamientos con más carencias. Se levantan 1,128 encuestas detectando las principales problemáticas y, lo más importante, la voz de la gente, que por medio de la encuesta da su opinión sobre su participación comunitaria. Por medio de estas encuestas se pudo identificar que los principales problemas radicaban en lo económico, la salud y la educación. A esta primera etapa de autodiagnóstico de las comunidades debería llamarse de reconocimiento y readaptación al territorio. Es la primera lectura, el primer acercamiento. Como gente de trabajo social, de trabajo comunitario, esto es real, esto no es una cosa, estoy narrando existencialmente cómo lo fuimos haciendo. No puede ser de otra manera, ¿no? Los grupos comunitarios estaban conformados por hombres y mujeres, pero en su mayoría eran mujeres. Era claro para nosotros que había más mujeres en las reuniones porque los hombres se iban a trabajar, regresaban tarde a casa y las personas que nos acompañaban eran mujeres que veían de manera más cercana la problemática económica, la educación y de salud en la familia. Nuestra limitada interpretación de la equidad de género, debo confesarlo, ¿no? Yo soy machito, quizás lo sigo siendo, ¿no?
Y sí, como dirían, ¿no? Si las mujeres han ganado es por ellas mismas, no porque uno diga, ay, sí, pásenle, compañeras, ¿no? Nuestra limitada interpretación de la equidad de género provocó en su lado negativo confrontaciones. Éramos muy jóvenes, creíamos que podíamos decir cualquier cosa, y lo que se genera es la ruptura, porque uno va a la ruptura de lo tradicional, de la familia tradicional, para crear algo nuevo. En su lado positivo, creó un espacio de encuentro con las mujeres. En este proceso de discusión se pone en cuestión la práctica de la mujer, del hombre y del conservadurismo de algunas personas, del equipo en general, ¿no? En este choque cultural, repercutió más en las mujeres jóvenes que en los hombres, pues los cuestionamientos las llevó a una muy fuerte ruptura cultural con sus antiguas prácticas, con su familia cercana y con la vida familiar en su comunidad. Porque llegábamos como los liberadores, ¿no? Yo te voy a liberar del machismo, ¿no? En fin, cosas como esas, ¿no? Eso se va aprendiendo, uno se va dando cuenta que no es por ahí, ¿no? Porque además, claro, yo sigo insistiendo, yo iba como el científico, o sea, yo iba como el que lleva la teoría, yo iba como el que ya leí, ya vengo de la universidad, pues, ¿no? O sea, ya casi acabo, ¿no? Ya. Entonces, estoy a un pasito, entonces yo ya casi, entonces yo ya lo sé, tú no. Y esas rupturas epistemológicas de la construcción que uno trae de la universidad, así cientificista, son bien dañinas en las comunidades reales. En las ficticias, pues que se hagan su literatura y que hagan cosas, pero en las reales hacen muchísimo daño. Y es lo que nos enseñan para ir a hacer, ¿no? Es decir, ir a romper el tejido social como evangelizadores de la ciencia moderna. ¿Vale? En el año 2003 comenzamos un trabajo de regionalización, aquí ya pasaron 3 años, es decir, de encarnarnos. Se comenzó a imaginar y plantear idealistamente una propuesta de proyectos productivos con sustentabilidad económica ecológica con la finalidad de generar recursos que pudieran dar autonomía a las comunidades, así como generar desarrollo comunitario corresponsable. Nuestra utopía era generar un fondo económico reenvolvente que sería la punta de lanza para la organización y el manejo de la producción, distribución y aprovechamiento de los recursos. Casi el socialismo mismo, ¿no? Este ejercicio nos sirvió para experimentar de manera directa y nos enfrentó nuevamente a la realidad concreta. Ya el choque de la cuestión de género fue fuerte. Todos salimos ahí despeinados, ¿no? Y todos ahí. Cuando nos metimos a la cuestión de echar a andar lo productivo económico, pues fue peor, ¿no? En esta parte del proceso, cuando la gente de las comunidades, es en esta parte del proceso cuando la gente de las comunidades comienza, por un lado, a decepcionarse y por el otro, a enseñarnos su conocimiento sobre el trabajo productivo y su experiencia de vida. Los que supuestamente íbamos a enseñar, resultamos que teníamos que sentarnos a escuchar y a aprender, ¿no? Es aquí donde se da un choque entre dos concepciones, una desde la perspectiva de la militancia de izquierda revolucionaria de generar proyectos productivos comunitarios para producir procesos de transformación, así nuestra mente cuadrada, y otra desde la perspectiva de las comunidades de echar a andar proyectos productivos familiares con los cuales pudieran tener un margen de ganancia para sobrevivir en la familia nuclear en un principio y posteriormente distribuir la producción por familias, práctica que en los pueblos de Xochimilco aún hoy sigue funcionando. Esta disputa se resuelve a favor de la gente de los pueblos. O sea, si nosotros íbamos con una concepción cuadrada, marxista-leninista, ¿no? Guevaristas, formar un grupo de resistencia, esta es la experiencia más fuerte, la voy a comentar, espero que las cámaras después lo editan, ¿no? Porque nosotros decíamos, vamos con toda la teoría y sabemos que tenemos que, casi los iluminados, tenemos la luz que vamos a iluminar a estos pobres pueblos, ¿no? Que no han ido a la universidad, y luego entonces ellos nos tienen que seguir, ¿no? Evidentemente eso es absurdo, ¿no? Porque nosotros, ya en la montaña, ya en la montaña, a ver, Gabriel, ¿no? ¿Tú nos vienes a enseñar a resistir?
Nosotros venimos resistiendo más de 500 años. Ah, pues entonces enséñeme cómo le hacen, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí se dan cuenta de cómo la ilustración moderna, que uno cree que ya lo sabe, sales de la universidad sin haber a veces tenido experiencias tan fuertes existenciales? Pero claro, esas experiencias y el contacto con la gente y saber escuchar al otro, porque yo bien pude decir, ah, no, tú eres el ignorante, ¿no? La Liga 23 de septiembre, en algún momento llega con Lucio Cabañas y te dicen, ¿por qué estás leyendo la Biblia? Lucio Cabañas dice, porque la gente de aquí, si tú la conoces, ellos hablan de esto. Y el otro le dice, bueno, te lo paso pero lee el marxismo, ¿no? Por favor. A final de cuentas, bueno, todos murieron, ¿no? ¿Para qué le hacemos al cuento? Pero hay una diferencia entre conocer la gente del pueblo y conocer tu gente, cómo habla, cómo vive, a creer que eso es un dogma y entonces está mal. Yo soy el ilustrado que te va a decir qué es lo que debes de hacer. Es totalmente falso, ególatra, soberbio, todo eso. Eso lo digo desde violento, por supuesto, epistemológicamente es violencia. El trabajo con la familia era la piedra angular con la que había comenzado el trabajo en el 2001, pero no se concretiza sino hasta el 2003. No porque se haya planteado estratégicamente reducir el trabajo de un grupo comunitario a una familia, sino porque la familia y la reducción del trabajo hacia esta fue desde el principio de la construcción del trabajo en Xochimilco la parte fundamental de donde emana la comunidad, es decir, la familia es la intersubjetividad primera, donde se comparte algo en común, creando comunidad. Es la fuente donde debería ser creada la sociedad equitativa en el igual reparto de derechos y obligaciones económicos. Es decir, nuestra mente cuadrada tuvo un choque con los pueblos originarios y los pueblos originarios lo que hicieron es golpear en las puntas, poco a poco, hasta que en algún momento se acható tanto que se hizo redonda y empezamos a caminar. Pero eso fue una concepción, son dos grandes concepciones que van a chocar. Y van a chocar porque queremos que choquen, porque además pueden ser complementarias, porque además podemos dialogar interculturalmente, porque además sí puede haber otros métodos, pero no nos los han enseñado, o por lo menos no los hemos desarrollado, porque todavía en la intrasubjetividad, en lo más íntimo de nuestra subjetividad, seguimos teniendo la formación del individualismo y del yo moderno. Y eso no lo podemos quitar tan fácil. Eso se va a dar con la gente, cuando uno quiere desprenderse. Porque cuando uno no quiere desprenderse de eso, de esa colonización que uno lleva, pero que también ya trae, cuando uno no quiere hacerlo, no lo ve. Y los otros están equivocados. Yo soy el que sé, ustedes no. Es la soberbia intelectual, académica, de todos lados, ¿no? El punto 3, que es el último, es el más bonito para mí, ¿verdad? El núcleo mítico-ontológico, es decir, del ser, de la estructura familiar de los pueblos originarios de Abya Yala, ¿no? Debo decir que en este trabajo de Xochimilco, yo me hice uno de ellos, pues, ¿no? O sea, perdí mi identidad del yo moderno y me hice uno de ellos con ellos. Ya perdido totalmente ahí, ¿no? Entonces ahora ahí sí va uno dándose cuenta, me decía una persona, regresa sobre tus pasos y busca de dónde eres. Y bueno, regresar sobre sus pasos no es regresar de aquí a cuando nací, es toda la historia de uno de dónde viene. Y es ahí cuando vas encontrando los ancestros del ancestro, del ancestro, del ancestro. Eso es regresar sobre sus pasos. Y ahí uno se da cuenta que yo me sentía muy urbano, ¿no? Muy moderno. Pero dices, ¿de dónde? ¿De dónde saqué yo eso? Pues me lo habían enseñado. Me lo habían enseñado porque a mi padre le negaron que tú no debes de ser indígena. Y a mi madre también. Y así. Llega un momento en el cual uno ya nace y dicen, tú ya no hablas náhuatl. Tú ya ve a la universidad. Tú ya esto. Y uno va creciendo y ya es así tu vida. Pero cuando uno regresa sobre sus pasos se da cuenta de eso. Y uno se da cuenta de dónde viene. Y uno se da cuenta, ya estudiando los núcleos profundos del ser, se da cuenta que no hemos dejado de los fundamentos de nuestros pueblos. Bueno, sin tanto choro.
Las culturas amerindias, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, hasta la Patagonia, sistematizaron la reflexión sobre el pensamiento especulativo al crear símbolos, imágenes, conceptos, categorías y palabras con las cuales poder explicar la creación de la humanidad, el mundo y el cosmos. Todas las culturas del continente amerindio tienen como fundamento el principio de complementariedad, entendido no como negación dual, sino complementariedad de vida, no en lucha, sino en armonía perfecta. Paradójicamente, la complementariedad es la unidad primera irrebasable. Cuando hablan de la tierra, darle gracias a la tierra, y además está el santo, ¿no? Todo comienza a partir de una comunidad virtual, ¿no? De seres, los cuales deciden participar en una asamblea comunal, la cual llamaremos comunidad nosótrica. Consensan las mejores razones por medio de diálogos, toman acuerdos después de escuchar todos los argumentos y deliberan sobre los motivos irrefutables. Es necesaria la creación de vida en la tierra de en medio. Si ustedes conocen un poco más o menos la cosmovisión de mundo, es que hay tres planos, 1, 2 y el de en medio. Esto está entre los incas, está entre los mayas, está entre los mexicas, que son las culturas, digamos, más representativas, imperiales, ¿no? Todos estos van a compartir, con palabras distintas o no, van a compartir esta idea de la tierra de en medio, que es donde estamos habitando, ¿no? La unidad complementaria de la pareja es el equilibrio perfecto. La justicia. Son los gemelos de todas las culturas amerindias. Estos vivirán y morirán merecidamente el transitar por muy serias y dramáticas aventuras hasta llegar a transformarse en la esencia de todos los seres del cosmos, el espíritu de todos lados. Los gemelos divinos representan la totalidad y la exterioridad, el uno y lo otro, el ego y el alter ego, el tú y el yo, la corporalidad pesada y la liviana del ser, el chulel y el nahualito. Los que conocen un poco las culturas se darán cuenta que dicen, tú naces y tienes tu nahualito, ¿no? Tu nahualito, ¿no? Un animalito compañero, ¿no? Pero no solamente eso, porque este es otro tipo de subjetividad. Porque aparte de cuando tú naces, hay un nahualito, tú tienes un cuerpo ligero, que entre los mayas se llama chulel, ¿sí? Y este chulel no es equivalente a alma, solamente que fue traducido mal, lo traducieron como alma. Pero este cuerpo ligero, en las noches se desprende y es muy travieso. Y se puede perder, o sea, uno se puede caer y se te va el chulel y para recuperarlo es toda una ceremonia, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, la subjetividad no es como en la cristiandad cuerpo-alma, sino que es cuerpo material como esta parte ligera que es un otro gemelo y el nahualito. Estas tres partes es lo que forman una subjetividad. No tiene nada que ver con la subjetividad moderna, cuerpo-alma. De la cristiandad, además, es más compleja. ¿Sí? Si matan al nahualito, te puedes enfermar. Si el chulel se va en las noches o por un susto se fue, para recuperarlo es complejo. Y puede uno andar como loco, ¿no? Alienado, diríamos, en términos hegelianos marxistas, ¿no? Seríamos alienados, ¿sí? ¿Queda claro? Entonces, el chulel del pueblo de México, de los pueblos, a lo mejor anda por ahí perdido, ¿no? Habría que recuperarlo, ¿no? López Austin indica, no existe una polaridad absoluta entre bien y mal, porque todo tenía razón de ser en relación con su complemento. La vida desembocaría en la muerte previa. Los complementos se alternaban indefinidamente, así la noche y el día, así las épocas de lluvia y de secas. Cada fase gobernaba por un Dios que era su esencia. Esto es mucho más complejo. Quisiera explicárselos. Por ejemplo, hay 13 cielos y 9 inframundos, y la tierra de en medio. Entonces llegan la cristiandad y dicen, ¿dónde metemos todo eso? Ah, pues cielo e infierno. ¿Dónde mete el cielo? Pero había 13. El infierno, por ponerle que es el inframundo, el infierno, había 9. Y aparte la tierra de en medio. Y todo eso se redujo en una síntesis de
cielo, infierno, punto, se acabó. Cuerpo, alma, punto, se acabó. Esta mentalidad moderna de dualidad todo el tiempo. Y no pueden ver, no se puede entender que no hay blanco y negro, sino que el arco iris tiene muchos colores. Entonces, meter todo en blanco y negro, en uno u otro, en esta dualidad dicotómica, es reducir toda la diversidad y riqueza de un pensamiento que sobrepasaba la dualidad, en ese sentido de contrario. El núcleo principal es la complementariedad, no la dualidad de choque. Y ahí puede haber una crítica fuerte a la propia dialéctica hegeliana cerrada. Pero bueno, no vamos a decir en la academia porque va a decir cómo estos inditos van a andar pensando eso, ¿no? No, lo estoy diciendo de una manera porque yo me siento parte de los pueblos, ¿no? Y me duele cuando pasa eso. Ya me van a dar un tiempo bueno. Esperen. En un lugar discontinuo o no lugar anterior a la estructura originaria, es decir, en un punto cero, se ubica en silencio lo inefable permanente. No es un nivel porque es anterior a toda estructura, es ahí donde habitan y viven en matrimonio los ancestros, los tatarabuelos. Estos no tienen forma, pues nadie los puede ver. De su abrazo de amor erótico surge la complementariedad creadora. Ojo, estos tatarabuelos tienen un abrazo de amor y de ese abrazo de amor surge Ometeotl, Alom Cualom, Tocapo y Maimana Viracocha. Esta complementariedad, hombre-mujer. Pero todavía no es hombre y mujer, todavía estamos en ese nivel de los dioses. No, todavía no es el hombre y mujer como nosotros, son los padres creadores, todavía no tienen forma, pero es hombre y mujer, ¿no? Carlos Lenkendorf en Chiapas, esa historia todos se la saben, un día llega y hace un examen de teología, ¿no? ¿Qué es Dios, no? Y todos los, así como ustedes les da su examen, su hoja de examen, y de pronto ellos se paran, ¿no? Se juntan en un rincón, hace un círculo, y Lenkendorf se queda desconcertado en su mente moderna como la mía, la cual quiere decir, pero ¿por qué el examen es personal? Dice, no que no dos cabezas piensan más que una, profesor. Bueno, lo concede, ¿no? Está bien, si así está bien, pues órale, háganlo usted, hagan el examen. Y lo más fuerte es cuando dicen, ¿cómo respondieron a la pregunta ¿qué es Dios? Dice, nosotros consideramos totalmente irracional pensar que un Dios por sí mismo se crea a sí mismo. Para que exista creación debe de haber un femenino y un masculino. Por lo tanto, Dios es dos, no uno. Y ese dos es Ometeotl, Alon Cualón, Tocapo y Maimaya Viracocha. ¿Sí queda claro? Y con esto es una crítica a la teología, al yo moderno, desde una cosmovisión que no es la cristiana, sino que tiene un fundamento, que es un fundamento en una cosmovisión, de la construcción de un mundo totalmente distinta. Y ahí se destroza todo. Y además uno puede decir, los compañeros indígenas que además no se lo aprendieron, eso se lo fueron contando los abuelos, de los abuelos, de los abuelos, y que no tienen la biblioteca central, ¿no? O sea, no tienen la biblioteca, no sé, ¿se dan cuenta? ¿Sí? En las altas culturas amerindias, la fuente de todo emana, de donde emana el ser, es la complementariedad creadora, esta que estamos hablando, pareja de seres sagrados, abuelos. No son los tatarabuelos, son los abuelos. Estos ya tienen nombre. Los tatarabuelos son así como informes, sin nombre, no tienen forma, nada. Los abuelos ya es Ometeotl, pero todavía no son humanos, todavía no podemos materializarlos en una imagen, ¿sí? Antes del ser de los entes está la comunidad nosótrica que crea el ser. Antes de que se cree el ser, hay una comunidad que tomó acuerdo para que se generara la vida. Todavía no se genera, apenas está en proceso de generarse, pero ya está la comunidad. Todo comenzó de una asamblea, de un grupo de seres que decidieron formar el mundo. Todavía no se forma, apenas vamos en los abuelos, ¿sí? Entonces, en el nivel más alto de la estructura piramidal de los sagrados se encuentra la pareja formada por bisabuelos, quienes son representados como ancianos. La primera abuela y el primer abuelo son simbólicamente la luna y el sol. En el Popol Vuh, estos primeros abuelos a su vez se transforman en los primeros padres, Unampu e Ixquic, los cuales procrearon a los gemelos Unampu e Ixbalanque.
Estos hermanos en la última muerte, antes del nacimiento de la especie humana, se materializan en mazorcas de maíz. Si ustedes han leído el Popol Vuh, y si no, léanlo, ¿no? Los gemelos van a pasar por un montón de aventuras hasta que en algún momento ellos mismos son sacrificados porque ya no tenían nada, que habían vencido a las señoras de la muerte, y nacen del inframundo en el maíz. Y entonces surgen las dos partes del maíz y los dos elotitos son Unampu X Balanque, y los dioses creadores cortan el maíz, ¿no? Lo desgranan, ¿no? Amasan con el metate y hacen la figura humana y somos los hombres de maíz, o los hombres y mujeres de maíz, los hombres verdaderos, ¿no? Los hijos del maíz, ¿no? Ahí ya comenzamos ahora sí, ya estamos en la vida de ahora, en este sol, ¿no? En un segundo nivel estaban los hijos de estos bisabuelos, es una segunda generación donde se coloca el fuego, el viento, la lluvia y la tierra. Todavía no son humanos. Estos primeros hijos de Ometeotl es el fuego, el viento, la lluvia y la tierra. La pareja de abuelos y los 4 fuerzas trascendentales junto con sus esposas, porque eso sí, todos tienen esposas siempre, no saben de dónde salen, pero siempre están ahí, ¿sale? No puede haber, no puede haber un ser que no tenga su parte femenina. Sería absurdo pensarlo. Sería irracional. Entonces, este grupo de personas generan, junto con sus esposas, se reúnen en una asamblea comunal conformando todos ellos el corazón del cielo y el corazón de la tierra. Después de exponer y escuchar razones, llegaron a un consenso razonado. Decidieron devenir en vida humana. En el proceso de producción materializan su ser en la planta de maíz. Tras amasar los granos de maíz, el ser de la comunidad nosótrica de creadores fue introducido como esencia en la masa, utilizada para dotar de carne a la primera pareja humana, que es la tercera generación. Los padres, el hombre y la mujer verdaderos, de estos se produce una cuarta generación, origen común de todas las familias humanas de Abya Yala, nuestra América. Por esta causa, los humanos, nosotros, el cuarto nivel, llevamos en nuestra carne información genética de la comunidad nosótrica de los padres y abuelos míticos, ¿vale? En un tercer nivel se colocan los hijos de la comunidad nosótrica de creadores, los cuales son los entes mundanos, ¿vale? Entre ellos la primer pareja humana. Ok, llegamos ya al punto en el cual Ometeotl tuvo 4 hijos, la tierra, el agua, el fuego, el viento. Y de estos va a surgir una cuarta generación. No sé en qué generación voy, ¿no? ¿Sí? Y ahí ya van a aparecer seres mundanos. Pero ojo, los hermanos mayores no es el humano, los hermanos mayores son los animales y las plantas. Como ellos no pudieron hablar, fueron condenados a ser alimento. Pero eso no quiere decir que no sean nuestros hermanos mayores. Aquí hay toda una relación de hermandad, ya no solamente con lo humano, sino con las plantas, los árboles, y todos son ya hermanos mayores, ¿vale? Los primeros seres sobre el mundo de en medio creados anteriormente al ente antropológico, el ser humano, estos seres habitan en la tierra, en otras palabras, los animales, las plantas y las piedras. El hermano más pequeño, el último en llegar, es la especie humana. El maíz fue la materia prima con la cual se creó la carne del cuerpo humano. La masa de los granos de la mazorca contiene la esencia o información genética de la herencia de la comunidad nosótrica de creadores. La tierra y el maíz son manifestaciones materiales de la parte femenina del ser, porque en la construcción ontológica del ser, del mundo cultural amerindio, la parte femenina o diosa madre de la complementariedad creadora, la parte de la complementariedad, comparte la misma esencia con la tierra y el maíz. Sin embargo, lo femenino entre los creadores no está separado como entidades individuales diferenciadas, porque los distintos son complementarios, son unidad complementaria indivisible. De este modo, la parte femenina de la complementariedad creadora, materializada como tierra y maíz, son 2 determinaciones cuantificables, es decir, que se pueden tocar, del misterio femenino de la complementariedad infinita
de lo absolutamente otro o complementariedad de todas partes. No, cuando hablamos de lo femenino, estamos hablando de algo como la tierra y el maíz, no de una entidad ahí que aparece y avienta milagros, ¿no? Sino de algo muy concreto, la tierra que te da de comer y el maíz que te alimenta, como cuando uno es bebé y la madre lo alimenta de los pechos. En cada ciclo calendárico, el ser de los entes se manifiesta de distintas maneras, se presenta con el rostro distinto, porque en cada ciclo agrícola hay una transformación cualitativa y cuantitativa del ser. Para los mayas, como para otras culturas amerindias, el maíz es un ser sagrado, el cual tiene como contenido la doble cualidad heredada de la complementariedad infinita de los creadores. Por un lado, es un ente metafísico, de donde se crea la carne de la humanidad, y por la otra, es materia concreta, alimento sacro para la especie humana. Dicho alimento tiene el rostro oculto de la madre o diosa dadora de la vida, Tonantzin, Ixchel, Pachamama, ¿no? Cada que ustedes vamos, yo todo el tiempo, ¿eh? Vamos a comer, sí, pero pues las tortillas, ¿no? Ya llegó la pizza, sí, y las tortillas, ¿no? El chiste malo, ¿no? Cada que comemos una tortilla estamos probando nuevamente la carne concreta de Pachamama, ¿sí? Así como los espermatozoides recorren con aventura, esfuerzo y lucha un largo camino hasta llegar al óvulo, y por su cualidad de recepción elige sabiamente al espermatozoide más compatible con su naturaleza y lo subsume en su interior, donde intercambian información genética, así también cuando la comunidad nosótrica de formadores se organiza, pone las condiciones propicias para que el cultivo de la planta de maíz crezca en el interior de la tierra o madre, la cual alimenta y protege al embrión hasta nacer. De esta manera, es en la planta de maíz donde habita la voluntad de lo sagrado, o dicho de otra forma, el querer de la vida. En la planta está de igual modo materializada la información genética de la esencia de la comunidad nosótrica de creadores. Es por ello que la organización comunal representa siempre lo a priori. Antes de mi existencia, siempre hay una comunidad, siempre. Antes de que yo naciera, ya existía una comunidad concreta a priori, siempre. No puede existir alguien que diga yo no tengo padre, no tengo madre, me creía a sí mismo, en mi yo. Y mi yo es tan puro, mi yo es tan, pero tan puro, que ni padre ni madre tengo. Eso ya es locura, pues. Se llama esquizofrenia, ¿no? Aunque teóricamente lo puedan decir y suene bonito, empíricamente es imposible que alguien esté aquí sin que detrás de él, anterior, haya una comunidad. Nadie, ¿no? Vamos, ni siquiera los embriones que nacen in vitro, porque hay una comunidad científica que está detrás dando vida. Y esa es una comunidad concreta a priori, antes de. ¿Sí? En el caso de las culturas amerindias, el principio de explicación racional no se reduce al tautológico uno, sino a una comunidad virtual de comunicación intersubjetiva donde participan de manera simétrica los géneros femenino y masculino, el 2. Para nosotros es inconcebible racionalmente la idea del ser que se crea a sí mismo, puesto que siempre es necesaria la alteridad, lo otro, la complementariedad infinita. En las culturas de Abya Yala, el principio de todo no es el pasivo tautológico e inmutable, uno de las culturas occidentales. Para nosotros la complementariedad infinita tiene como principio irrebasable la participación mínima o irreductible de aquello revelado como dos y paradójicamente como unidad indivisible, multiplicable y por lo tanto siempre en infinito movimiento creativo. Matemáticamente, ¿no? 1 por 1, 1, ¿no? 2 por 2. Y entonces, y ese se va multiplicando. Por eso el Ometeotl, que son 2, tiene 4 hijos. Y de esos 4 hijos se puede reproducir y así. Cuando el tautológico 1 se multiplica por sí mismo, siempre va a dar lo mismo, 1. Y así. Entonces, por eso las matemáticas mayas son tan profundas, porque también parten de este tipo de concepción de multiplicidad. Y por eso es tan variado y rico, ¿no? Que a lo mejor tiene que ver con el reflejo de la selva, que es con muchas vertientes, ¿sale? Acabo. En Amerindia, el maíz es la materia sacra y manifestación ontológica del amor infinito de la comunidad nosótrica de creadores, los cuales le dan a los
le dan a los humanos. El maíz es carne con la cual los seres humanos nos alimentamos de manera real. El maíz es dado a los humanos a cambio del sacrificio y del merecido esfuerzo de los míticos gemelos sagrados a luchar y renacer en la última muerte anterior a la vida. Entonces, la creación de la vida humana es un regalo merecido por los humanos. El culto de esto hacia sus creadores es el trabajo de la siembra de la milpa y la cosecha de maíz, producto o fruto con el cual postergan la muerte del cuerpo físico, evitando y combatiendo el hambre material. El hambre es representada como un ente metafísico generado por sus parientes, la injusticia y el sufrimiento, los cuales arrebatan la vida digna y la consumen hasta matarla. El hambre es una de las manifestaciones corporales de los malos gobiernos. Estos han ofendido a los creadores al pervertir su mandato sagrado por medio de la corrupción, la violencia y la decadencia. El abandono de la comunidad nosótrica de creadores en la administración pública es consecuencia de gobiernos fetichizados, los cuales se corrompen. Estos pierden su carácter respetable al enriquecerse de la explotación y la muerte del pueblo. De una interpretación mítica podemos llegar a una interpretación política del Estado. Y así en todos los otros campos concretos. Eso es lo que yo quería decirles. Espero los haya convencido. Gracias. Lo ando vendiendo. No les digo. Pasó algo muy parecido ahorita, bueno, ya nos comentarán, pero sí rompe la cabeza. Sobre todo, fíjate, estamos platicando y creo que aquí me acompaña la maestra Araceli, que es la coordinadora del Centro de Información y Servicios Bibliotecarios. Justo ayer hablábamos, tenemos una exposición fotográfica de una familia lesbomaternal. Hablábamos de, hay una tradicionalidad teórica, conceptual, impuesta ya desde lo que nos dice, pues yo coincido y me gusta, ¿no? La imposición del yo moderno, ¿no? Y entonces hablamos de que una familia es funcional o disfuncional. Pero no porque, o sea, cualquiera a lo mejor haría una relación ahorita y me diría Kenia, pero es importante, o sea, por lo mismo, esto que estamos hablando de la luna, el sol, las dualidades, no. Lo que pasa es que así no se trabaja esto de que una familia es funcional o disfuncional, no. La gran pregunta es, ¿familia funcional o disfuncional en torno a qué? Esa es una gran pregunta cuando hablamos de familias lesbomaternales, homoparentales o familias conformadas por una pareja trans o familias nucleares, occidentales, heteronormadas, que tienen una hija o hijo que manifiesta un no sentirse parte del género adscrito, socialmente adscrito al sexo biológico con el que nació, ¿no? Entonces, sí, es una imposición teórica, es una conquista, por supuesto, de lo teórico. Digo, no es una enfrenta a la psicología, ¿sí? No, por supuesto, nos falta construir, pero sí me parece que ha habido esta parte de conquista que no permite discutir otras cosmovisiones, como es la que nos comparte ya en todo el desarrollo de la Avia Yala al final Gabriel, pues bien importante, ¿no? Yo hice muchas anotaciones, pero la verdad no me gustaría llevarme el tiempo, yo prefería que compartiéramos. Solamente me gustaría también rescatar algo bien importante en la primera parte del desarrollo que nos comparte Gabriel. En esta erótica de la liberación, y él hablaba y dice, no sabemos quién es el otro, hablando como de la relación de pareja, y eso, no me dejarán mentir, eso es la constante en esa cotidianidad relacional, en ese encuentro, ya decía Gabriel, es un misterio el otro. Las relaciones de pareja, a veces, y yo lo veo porque escuchamos, ¿verdad? Ya sea que nos dediquemos a un aspecto más psicosocial, si lo podemos decir así, o en la misma labor de docencia, cuando te llega la chica, sobre todo, mujeres, ¿no?
¿Qué tienes, fulana? Ay, maestra, es que ahorita no tengo ganas de nada porque me peleé con mi novio y, ¿no? Y te empieza a platicar. Lo que pasa es que la fundación de las relaciones de pareja es una interacción justo de lo que decía Gabriel, de subjetividades, pero subjetividades colocadas en la expectativa de qué es el otro, no en la exploración de este misterio del que nos hablaba Gabriel en la erótica de la liberación, ¿no? Ya también nos lo advertía, ¿no? Esto es lo abstracto, pero por supuesto que todos los días tenemos testimonios y trabajos con esas emociones, esas subjetividades que desgraciadamente por este modelo hegemónico de la construcción de la ciencia, del yo moderno, del yo pienso y luego existo, y de la razón fálica, centrista, freudiana, pues parecería que hablamos, ¿no? Es que disfuncional, o sea, ¿no? Ya, y luego lo peor en trabajos sociales, arregla lo disfuncional. ¿Qué es arreglar lo disfuncional? Hazlo funcional. Hacerlo funcional de acuerdo a el estereotipo de la concepción occidental, ¿no? De ser pareja, ser familia, ser productivo, porque también, ¿no? Tocaste un punto interesante, el reflejo del trabajo, pero también creo que la familia está vista como un sujeto de explotación de trabajo total, ¿no? Entonces, bueno, mejor, ahí le cerraría, prefiero que compartamos entre nosotros, ¿sale? Comentarios, ahí va micrófono, ¿eh? Por favor, gracias. Pues bueno, muchas gracias. Es la primera sesión que asisto y bueno, lo hago con mucho gusto porque veo que hay mucho intercambio aquí de buenas ideas y justo eso fue lo que me hizo llegar aquí. Yo, bueno, veo muy interesantes estas cuestiones que nos comparten, solo que bueno, yo quisiera hacer algún comentario como de la otra parte, ¿no? Porque yo estoy trabajando también cuestiones en torno a la familia, en torno o incluso a esto que comentabas acerca de Marx, Engels y el origen de la familia, pero yo a contrapelo de esta posición de desechar a Freud, trabajo más bien con recuperar a Freud. Es decir, porque me parece que en general nosotros leemos a Freud desde la postura de la psicología. Es decir, leemos a Freud desde la psicología y hay un equívoco muy grande ahí, porque el psicoanálisis no es la psicología. Ahí quisiera hacer aquí nada más una mención de 3 cositas muy breves que creo que aquí podrían darnos cuenta de cómo es mejor rescatarlo que tirarlo a la basura. La primera de ellas es con respecto a esta cuestión de lo fálico, de la disminución de las mujeres en la obra de Freud y demás, y me parece que hay una confusión muy grande porque se lee precisamente desde la idea de la psicología que tiene acerca de lo fálico. ¿Por qué? Porque lo fálico no es el pene. En psicoanálisis el falo no es el pene, el falo no tiene nada que ver con el pene. Es más, hay un juego ahí de que no es el sexo masculino el sexo dominante desde Freud, sino es más bien que hay un solo sexo del cual se alienan 2 que son digamos, lo femenino y lo masculino. Es decir, que lo masculino no es la regla, sino más bien es una de las 2 alienaciones de eso primero. Es una idea compleja, pero quiero dejarla ahí nada más planteada para hacer la anotación, que no hay que leerlo así porque eso no es Freud, eso es la idea de la psicología, que más bien que la idea que la psicología tiene de Freud. La otra cosa que quería plantear es esta cuestión del complejo de Edipo. El complejo de Edipo, ¿qué es? Más allá de la mitología o más allá de lo que podamos pensar en la mitología griega, el complejo de Edipo es una cuestión bien, bien sencilla. Es decir, ¿qué es? Que un otro me pone una interdicción, una prohibición, un límite para que yo pueda ejercer libremente todo lo que yo quisiera hacer. El complejo de Edipo es una prohibición nada más que puede recaer en diferentes personas y ahí está, digamos, la cuestión universal,
puede recaer en que yo no puedo tener sexo con mi madre, con mi hermana, con mi prima, pero siempre hay una interdicción. Ustedes que conocen un poquito más de pueblos originarios que yo, seguramente podrán dar cuenta de que en todos hay alguna mínima interdicción. Es decir, que no me puedo ejercer la sexualidad con quien a mí se me pegue la gana. Siempre hay un partener prohibido, por decirlo en freudiano, ¿no? Siempre hay alguien con quien no puedo. Eso es el complejo de Edipo. No es, digamos, este odio al padre y demás. O sea, eso es un poco como rescatando nada más una parte del relato freudiano, pero el fondo es ese. Y finalmente, y con esto ya termino para no extenderme mucho, la cuestión de que precisamente la confusión de aquí es donde es lo más, una de las cosas más graves, ¿no? El pensar que Freud está hablando o llevando estas cosas precisamente al yo moderno. Precisamente una de las cosas que no le perdonan a Freud y por el cual está sacado de todas las facultades de psicología es el hecho de que descentró el yo. El psicoanálisis lo que plantea es, con la idea del inconsciente, el yo queda absolutamente descentrado. Eso es la psicología, es la que maneja el yo. La psicología es su objeto de estudio, la conducta, la cognición, cognitivo-conductual, todo lo que va en camino al yo es la psicología. Es el psicoanálisis el que insiste en que el yo es únicamente una construcción a partir de identificaciones, que no es algo central. Entonces me parece que es una posición teórica muy fuerte precisamente para hacer esa crítica que están promoviendo, ¿no? Que me parece que es correcta, ¿no? En muchos sentidos es muy correcta, pero más bien no conviene desechar teorías muy fuertes como esta freudiana. Y bueno, nada más una recomendación, por ejemplo, para ver esta cuestión de cómo es mal visto el psicoanálisis también. Hay un autor, Javier Sáez, que escribió un libro, Psicoanálisis y Teoría Queer. Habla muy claro precisamente de todos estos prejuicios que se tienen del psicoanálisis cuando se leen desde otros lados. Y es muy bueno, lo escribe él desde la teoría queer y digo, creo que le da el clavo en muchas cosas. Y bueno, eso es todo lo que tenía que decir. Muchas gracias. Buenas tardes. Sí, efectivamente, bueno, la primera parte también, muy bonita la última parte, como bien expresa el propio Gabriel, es preciosa porque en realidad creo que es la que más se acerca a esta idea de la concepción indígena de lo que es preciosa, porque además de que no la conocía, efectivamente es un universo, diría yo, ¿no? Sin embargo, en la primera parte, toda esta primera parte, igual con respecto a Freud, es muy fuerte, la crítica es dura, ¿sí? Sin embargo, igual yo no la desecharía, no tanto desde esta perspectiva, como el compañero bien lo alega, sino la trataría de ver desde el punto de vista de tratar de entender por qué hace lo que hace, por qué dice lo que dice y cómo lo dice, ¿no? Es decir, también Freud es un producto de su tiempo y de su mundo. Y esta teoría recorre efectivamente desde Freud, incluso Lacan es todavía más fuerte. Lacan alega la existencia de la misma mujer, no hay discurso de la mujer. Si llegaran unos alienígenas y vieran los textos, les costaría mucho trabajo tratar de entender qué es la mujer, ¿sí? Porque muy difícil, ¿no? En los propios griegos, es más, desde la antigüedad, porque también trataría de recuperar la idea de Edipo. Edipo es una tragedia, ¿no? Y Edipo es un héroe porque va contra la tragedia, o sea, porque va contra el destino, o sea, se pone contra esto. Entonces, esta sería una primera parte, porque yo leo que dice interinstitucional, familia y diversidad. También habría que ser multidiverso en el enfoque de tratar de llegar a entender esto. O sea, no solamente efectivamente antropólogo, filósofo, sino todo el mundo debería de participar de esta situación para tratar, si queremos buscar un método, sí, efectivamente que no sea meramente este método cientificista como lo conocemos hoy, de hipótesis de la naturaleza o social, ¿no? Tendremos que aquí participaran incluso doctores, hablando de esta situación, ¿no? Porque es bien interesante, por ejemplo,
la concepción médica de los griegos con respecto a la mujer es una cosa Hipócrates es increíble, ¿no? Habla de que la mujer efectivamente es un ser que no está completamente formado, ¿no? La palabra griega que designa horno es la misma que designa el vientre donde, ¿sí? Y la mujer no se acabó de cocer, diría propiamente Hipócrates. O sea, un enfoque multidiverso sobre esta área sería, el enfoque que dan es muy bonito, porque esta última parte que leyó Gabriel es preciosa y habría que tratar de... Por otro lado, aún dentro de estos límites de la modernidad, sí hay respuesta, creo yo. O sea, la familia es una construcción social. Y sí hay una respuesta por parte, aún dentro de esta racionalidad, a esto que es la familia, sí hay una crítica, ¿no? No solamente hay una crítica, hay una respuesta del mundo indígena. Un libro precioso, hermoso, de Bolívar Echeverría, sobre el etos barroco, habla efectivamente de esta respuesta del indígena hacia esta balanza que se le vino, que se le cayó, ¿no? Este abandono de los dioses que por ahí se dice. Entonces, esta respuesta, y es desde una perspectiva también bastante de izquierda, muy de izquierda, la de Bolívar, desde el punto de vista de la familia, el Estado, es muy bonito esto, ¿no? Y con respecto, su servidor pues está estudiando Derecho y efectivamente sí hay un problema con respecto a los orígenes sí hay un problema serio y tiene que ver con que cuando hablan de que el Estado es de esta recuperación para los pueblos indígenas, las comunidades originarias, es fatal, pero bueno, cuando se hace la Constitución del 17, Carranza ya está pensando en la propiedad originaria de las tierras, él está pensando en esta división que hace el Papa, ¿sí? No está pensando en es increíble, se le barrió a propósito, como quiera. Pero es increíble que efectivamente está pensando en que ¿al Papa qué? El Papa ¿el Papa qué? ¿No? Pero es sobre esta idea, sí, que luego va a pasar a las Cortes, hasta las Cortes de Cádiz, luego a las Constituciones, hasta a llegar a la nuestra. Desde ahí, los pueblos indígenas están fuera de esta consideración. Por lo demás, la verdad sí, la última parte sí fue muy hermosa, fue muy hermosa. Pero sí estas consideraciones, porque tratando de sumar y de que sea un enfoque multidiverso, sí, de varios, pues en esta idea y con esta intención hice la presente reflexión. Gracias. Esa es la idea. ¿Alguien más? ¿Yo? Sí, bueno, hola. Bueno, pues muchas gracias al doctor Gabriel. Bueno, cuando los escuchaba a los tres, recordaba mucho, bueno, diciendo a Dussel, porque Dussel fue mi maestro también. Entonces, parece que estaba en la clase de Dussel de nuevo. Entonces, muchas cosas que ustedes matizaban y que ponían eje en esto, en la idea de que al principio el doctor hablaba mucho de esto, y que a mí me saltó mucho leyendo muchos textos de Dussel o estando en la clase de él, la concepción del otro. Cómo yo tomo al otro y que usted mismo lo repetía, maestra, ¿no? Cómo entendemos al otro y desde dónde juzgamos al otro. El otro desde mi yo. Y así tiene que ser, porque si no es como yo, entonces ya rompió un marco, ¿no? Y eso lo dice Dussel. Entonces, ¿cómo entendemos al otro? ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo lo analizas? El problema de esto es que generalmente las concepciones del ser o lo ontológico que tenemos tiene que ver con el yo europeo. Entonces, ese ha sido el problema quizá con Freud, ¿no? Que cómo explicas la realidad. Freud es muy bueno, pero explicó desde su contexto, desde su realidad, desde la familia europea, pero no es lo mismo América. Y eso es a lo que llama la historia y la filosofía. No hay que verlo así porque no es la misma concepción, no es lo mismo, no es igual, ¿no? Entonces, por ejemplo, Dussel a lo que siempre invita en sus clases, no veas a los otros como los otros te están viendo. Ese es el problema, ¿no? Entonces él dice, no hay que desechar a las teorías, pues son muy buenas, pero ¿cómo explicas tu realidad? ¿No? Y creo que toda esa primer parte usted se dedicó a hacer eso, precisamente, ¿no? ¿Cómo? Y ha sido algo muy difícil que hasta el mismo Dussel dice, es complicado de hacer todavía, porque tenemos conceptualizaciones europeas muy arraigadas y que las tenemos mucho y que uno dice, no, yo no soy así, pero en el mismo vocabulario que uno utiliza, ahí lo está repitiendo otra vez. Entonces, juzgas al otro desde tu propia perspectiva, ¿no? Entonces, eso ha sido a veces el problema.
y ahí voy a balconear, entre las humanidades y las ciencias sociales, ¿no? Por eso nos hemos peleado tanto las ciencias sociales y las humanidades, ¿no? Porque nosotros tratamos de verlo más desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, yo creo que por eso nos golpeamos a veces mutuamente, ¿no? Y esta idea del Estado occidentalizado, ¿no? Es decir, si no eres desarrollado, si no eres como yo, entonces eres diferente a mí, ¿no? Y como decía aquí el compañero bien lo decía, ¿no? Esta idea de que cuando el Estado mexicano se formó hacia el siglo XIX, inicios del siglo XX, pues el indígena nunca fue parte de la constitución de ese Estado, ¿no? Carranza jamás lo pensó, pues porque Carranza era un hacendado que peleaba por los derechos de los hacendados, jamás pensó en los indígenas. Por eso creo que México ha sido uno de los grandes países que ha tenido muchas guerrillas, ¿no? Porque como los indígenas nunca fueron parte de ese Estado, los indígenas quieren ser parte de este Estado, ¿no? El EZL es un claro ejemplo de esto. Todas las guerrillas de los 60s, de los 70s, digo, han estado peleando por los derechos porque México nunca los incluyó dentro de esto, ¿no? Entonces a veces decimos, bueno, es que familia es esto. Sí, pero ¿familia para quién? ¿No? ¿Desde qué punto tú quieres decir que es familia? ¿No? Entonces creo que ahí es el problema, ¿no? Y es a lo que tanto llaman los filósofos contemporáneos, a crear una conceptualización que pueda explicar a nuestra América desde el día de hoy y que la podamos entender desde nuestros propios términos y nuestros propios conceptos y realmente entenderla, porque es muy fácil juzgarla desde acá. El problema es yo realmente estar ahí y entenderla, ¿no? Entonces por eso, pues bueno, felicidades. Muchas gracias. Y por desgracia, problemas de tiempo, siempre, pero regresamos. Bueno, sí. Bueno, yo quisiera comentar acerca de lo que en sí es el tema de la concepción indígena de la familia, que independientemente no se me hace nada más hermosa y queda así como de todos modos la minoría. No, yo creo que llama a la reflexión qué aportaría este concepto si estuviera imperante en toda la sociedad, ¿verdad? Qué manera tan diferente de concebir al otro, de respetar al otro, de convivir con los otros, ¿no? No solamente favoreciendo mi yo, ¿no? Entonces creo que es lo más valioso de la exposición para mí, desde mi punto de vista, y pues muchas gracias, muy, muy enriquecedor. Gracias. Devolvemos el micrófono a nuestros exponentes. Gaby. Híjoles, creo que estoy muy de acuerdo con Gabriel. Creo que en primera parte en las comunidades, yo no les llamo indígenas porque no son indígenas. Creo que he estado con esa parte de indígenas, ese concepto, porque lo toman como un concepto que no son indígenas. O sea, he estado peleándome que hasta con las compañeras es que los pueblos indígenas, de hecho, parte de la secretaría son pueblos indígenas, y yo así de, no, son indígenas. O sea, si yo te puedo decir, yo soy mije, pero indígena no, porque esa palabra viene derivada desde el indio, entonces ya ¿no? Entonces es en esa parte donde a las personas que son de un pueblo los agarran más como un objeto de estudio. O sea, cuando el compañero dijo un objeto y es así de, es cierto, o sea, siempre es así, tu objeto de estudio es tal. O van a las comunidades, o en el caso de Entlahui, han llegado personas, antropólogos, sociólogos, y van a conocer todo cómo es la comunidad, cómo es la convivencia en el pueblo, y es nada más para escribirlo, pero hasta las mujeres, o sea, yo he escuchado que hasta las mujeres dicen, ya sabemos a qué vienen, sí, ya, o sea, ya se pueden saber la frase que van a ocupar para decirles a las personas. Entonces, es como que esa parte de que todavía seguimos con esa mentalidad, la colonización, o sea, falta descolonizar a las personas, que las personas de los pueblos somos iguales, o sea, y es tener un coaprendizaje con ellos, o sea, no es de que yo vengo a enseñarte a ti, al contrario, todavía algunas personas siguen con esa idea de que, ay, pobrecito, no sabe, el ignorante no sabe, y así de, sabemos, o sea, y te lo puedo decir, sabemos porque hay personas más inteligentes o somos inteligentes, y es esa parte donde las personas todavía siguen ignorando el conocimiento de los pueblos. Y pues sería así un pequeño
Bravo. Ay, ya me pasé de tiempo. Ay, mira, yo lo del psicoanálisis y Freud, estoy de acuerdo con ustedes, no hay que desecharlo. Eso me queda claro. Cuando lo que pasa es que hay una especie de violencia epistémica académica en la cual dicen, este es el modelo o esta es la teoría a seguir para todos. Es como si de pronto yo te dijera, mira mi teoría de el desarrollo de Quetzalcóatl en el joven. Pero eso no tiene nada que ver con el África, no tiene nada que ver con el Asia. Su modo cultural es distinto porque está construido míticamente desde el origen de manera distinta. Y desde ese momento se empieza a construir una subjetividad. Entonces, claro, si tú traemos a alguien que no se construyó en esta cultura helenocéntrica, griega, europea, y de pronto queremos traer ese modelo a una comunidad donde no se ha construido de esa manera, no podemos valorar desde ahí, porque además quizás nos pueda servir cierta metodología si tú quieres. A lo mejor podemos tomar la metodología del psicoanálisis, pero tratando de modificar el núcleo mítico de donde surge la subjetividad, que no es el edípico, sino que tendría que ser otro. Por eso yo a veces un poco en chiste digo, voy a hacer mi propio psicoanálisis quetzalcoliánico, ¿no? Para una comunidad, porque gracias al mito de Quetzalcóatl puedo explicar al joven, hasta nuestros días, de una comunidad, podemos explicar la relación de la joven mujer y del joven hombre y su desarrollo de pareja, incluso de juventud, y la propia crisis que viven, que no es la del Edipo, es otro tipo de mitología que los está construyendo, que es más cercana al ciclo del maíz. Nace, muere, se recrea, nace, muere, que tiene que ver con una serie de cosas. Y entonces el sujeto humano está criándose con la imagen de la construcción de lo cíclico del maíz, y entonces él se ve a sí mismo, también su vida se ve ahí, y ahí va a construir toda su subjetividad. Y el mito es distinto. Es totalmente distinto porque la mujer es la tierra y se respeta, ¿no? El maíz es la madre y se respeta porque nos da de comer. En cambio, en otra cultura, la mujer, y tenemos que decirlo, ahí las compañeras que te digan, yo no sé, yo ahí ya ni me meto, ¿no? Cuando la mujer es vista como lo inferior, ¿no? Pensemos en los griegos, vamos, los griegos decían, la mujer es irracional, ¿no? Digo, yo no lo digo, lo dicen los griegos, ¿no? Sí, y ahí está fundamentado también Freud, o sea, Freud parte de esa cultura y él la ve como natural y normal, que es para todos universal. Ese es el gran problema, creer que el etnocentrismo eurocéntrico en su pequeño grupo de países que tiene, pretender que eso que están haciendo ellos en su cultura es para todos universal. Ese es el problema. No, si a alguien le sirve el psicoanálisis de Freud en su parte que es mera, y yo voy a volver a decir, la teoría sexual de Freud es sumamente machista, porque habla desde el yo macho. Freud no está diciendo yo me pongo como mujer, no, está hablando desde sí, creyendo que lo que está diciendo de sí es para todos universal, hombres y mujeres. Ese es el problema. De pronto yo digo, yo pienso esto, y esto es para todos también en el África. No, compañeros, cada quien que haga su propia teorización basándonos en ciertas metodologías científicas que no tenemos que desdeñar de todo la modernidad, ¿eh? O sea, la modernidad tiene su propia crítica, ¿sale? A veces, por ejemplo, cuando tú hablas del yo y de esta construcción de la subjetividad, es muy interno, o sea, es muy interno de la persona, no hay un yo exterior radical. ¿Sale? Cuando hablamos del psicoanálisis estamos hablando de la interiorización de uno mismo en el inconsciente de uno mismo, pero ese otro del inconsciente no es el otro que ni siquiera es mi inconsciente, es el otro que aparece de la nada y me interpela y me dice, hola, ¿cómo te llamas? Y yo digo, ¿tú de dónde saliste, no? ¿Quién eres? ¿Qué eres? O sea, y de pronto decir, ya sé quién eres, ¿no? Eres una mujer que no tienes falo y entonces eres un objeto sexual, en fin. No, o sea, la interpretación, lo que decían ahí, yo interpreto desde todo lo que yo traigo, y no es ingenuo, y no es neutro, y no, con
hay que decirlo fuerte. El indio no es humano. Por ahí la discusión es, y fíjense, el indio es todo aquel que habita en estas tierras, es indio. ¿Y quién le puso el nombre? Pues yo, colonizador. ¿Sale? O sea, no es Mije, no es Tzotzil, no es el tal. No, es el indio, cualquiera, el que sea, pum, agárralo y el que sea. Y él no es humano. Lo que nos sorprende es que no es un chango, decía Sepúlveda, ¿no? Tiene un grado de racionalidad, pero no llega al grado de nosotros. ¿Por qué? Porque no tiene el cristianismo. Y eso mismo pasa con la ciencia que viene de Europa moderna. Si no lo escribes o si no lo haces en los términos que yo lo digo, no es ciencia. Si tú no lo haces con el psicoanálisis, no es ciencia. Si tú no lo haces con eso, entonces no es ciencia. Entonces uno dice, ¿pero qué pasa? O sea, ¿y en dónde se están fundamentando? Y Freud es sumamente moderno, sumamente moderno. La modernidad comienza cuando se cae, digamos, la teoría teológica y se pasa al antropocentrismo del yo. Ya Dios deja de ser el centro de reflexión y se convierte en la reflexión, quitas la idea de Dios y el centro de reflexión se convierte en el yo. Y ahí vienen, discúlpenme, pero vamos, hasta los más críticos modernos no pueden quitarse la modernidad. Ni los posmodernos la pueden quitar. ¿Por qué? Porque es como de origen. Y solamente el moderno que intenta abrirse es aquel que intenta romper su propia modernidad y abrirse al otro, cuando ya no ve al otro como objeto. Porque, ojo, todas las ciencias son súper modernas, ¿no? Es decir, tú llegas a algún lugar, tu objeto de conocimiento, ¿no? La ciencia, aparte de conocer al otro como objeto, ese ya es un problema de inicio. La ciencia, dice Levinas en algún momento, ¿no? Judío, él va a decir, la sabiduría y la filosofía surgen del amor. No hay un amor al conocimiento, sino porque hay amor, surge el conocimiento. El principio no es conocer al otro, sino amar. Y en la medida que amo, surge el conocimiento. En América, bueno, en nuestros territorios, en nuestras tierras más de los pueblos originarios, la relación con el árbol no es cuánta leña voy a sacar, ni verlo como algo que no habla, sino se le pide permiso, porque es anterior a nosotros y es un hermano que nos va a dar un poco de alimentación o de calor. Y alguien puede decir, pero si están bien tontos, ¿no? ¿Por qué hacen eso? Agarra el machete y tírale, pa. De cualquier manera van a cortar el árbol, sí, pero no es lo mismo la relación primera de enfrentarte a la tierra y decir, nosotros no vendemos la tierra, ¿por qué? Porque es como prostituir nuestra madre, porque la tierra no se vende porque es nuestra madre y porque ahí están todos los muertos de nuestra historia y alguien moderno puede llegar a decir, ¿cuánto cuesta tu tierra? Porque además ahí voy a meter un parque de diversiones y me gustan los árboles y lo voy a explotar. Son dos concepciones de lo mismo, ¿no? Y a veces los teóricos europeos no nos ayudan demasiado, porque siguen partiendo de la idea así dogmática de que la idea es yo frente a un objeto, punto. Todos, o sea, agárrate cualquier teórico y vas a ver que el inicio de investigación y de epistemológico es yo frente al objeto. Dime quién no. Y eso lo venimos descubriendo, porque ya el mundo se nos viene encima, porque ya, digamos, el ecocidio está aquí a la vuelta de la esquina y entonces es urgente y la gente voltea a ver los pueblos originarios como un servidor y dice, pues nosotros lo hemos visto no desde hace 500 años, eso ya viene inmemorialmente, casi desde los 30,000 millones, 30,000 años antes del presente cuando cruzaban por el estrecho de Bering. Y no estamos hablando de 500 años, estamos hablando de una construcción cultural que no se construyó hace 500 años, sino que viene de inmemorial. Y ahí está fundamentado un modo de ser, de estar, de actuar, y que se ve reflejado en los campos prácticos de la erótica, de la política, de la economía, de un modo de ser frente al mundo que no es occidental, que no es moderno y que sin embargo tiene una relación distinta por su mundo mítico en que se construyó, que es en relación con lo comunal, con nosotros, ¿no? Todavía, ya nada más para cerrar,
Cuando nosotros llegamos a las comunidades, por ejemplo, en Chiapas, ya estando en Chiapas, ¿no? Llegaban los compañeros y compañeras, ¿no? Y decían nosotros, ¿no? Y el moderno que somos. ¿Quiénes son ese nosotros? ¿No? Tú estás hablando por quién. Yo vengo y me llamo Gabriel, si ustedes quieren, ¿no? Pero detrás de mí y mi palabra es la representación de toda mi comunidad y por eso no voy a hablar de mi yo, voy a hablar de nosotros. Y todo lo que afecte va a ser no porque me afecte a mí, Gabriel. Mi yo, Gabriel, queda disminuido porque entonces es más grande porque yo represento a toda una comunidad. Y entonces dicen, ¿y dónde está el yo? No, nosotros. Y siempre es el nosotros. Y entonces alguien puede decir, es que no te entiendo, ¿de qué nosotros nos hablas? Para ellos es tan normal, tan cotidiano hablar del nosotros como para nosotros es tan cotidiano hablar del yo. Pero este yo es destructivo, el nosotros es inclusivo, ¿no? En cuanto a la revolución, ya ni hablamos de la revolución, bueno, sí un ratito. A ver, Cárdenas, ¿no? Tata Cárdenas, ¿no? Tata Cárdenas. De pronto dice, y hay unas leyes por ahí, ¿no? Que decía, ¿por qué? Porque sigue siendo moderno. Toda la gente que, excepto algunos, porque los que estaban en el pueblo, como Zapata, ¿no? Que lo nombran calpuleque de su pueblo, y cuando lo nombran calpuleque es, yo voy a aceptar siempre y cuando ustedes estén conmigo. No soy yo Zapata, ¿no? Otra vez la concepción indígena, indígena, mal dicho indígena, la concepción del pueblo originario está ahí. Y por eso nunca se rinde. Ahora, ¿qué pasa con Tata Cárdenas? ¿No? Tata Cárdenas llega a la presidencia y de pronto dice, ¿saben qué? Hay que incluir a los indios, así lo dice, ¿no? ¿Por qué? Porque no son mexicanos. ¿Cómo es que es necesario para ser mexicanos que hablen español? Entonces los incluimos. ¿A dónde los incluyen? Al proyecto moderno. ¿Sí? Entonces, aquel que hable su lengua originaria, arréstenmelo. Hay una ley que así dice. Si tú hablas tu lengua, te van a arrestar porque tienes que aprender el español para ser mexicano. ¿Dónde comienza México? 1810, en la emancipación más o menos, ¿no? De pronto alguien imagínense un pueblo como el Maya, el que sea, y dices, a ver, ya por división territorial, tú ya no eres Mije, Tzotzil, Celtal, ya eres mexicano porque ya eres parte del territorio mexicano. Yo siempre he sido tojolabal. ¿Mexicano? Quiero ser parte de la nación mexicana, a mí déjenme en paz. ¿Sí? Los zapatistas lo que pedimos es, a nosotros respétenos las tierras, el territorio, porque es sagrado, respeten los usos y costumbres, y no queremos nada del Estado, no vengan, no nos interesa. No queremos ser parte del proyecto de nación, porque la nación nace en 1810, los pueblos originarios no nacieron en 1810, nacieron desde tiempos inmemoriales. ¿A quién le pertenece la tierra? Sinceramente, a los que llegamos y decimos yo tengo mi papel y a ver, ya tengo mi empresa. Estamos bajo un proyecto moderno, político, real, que todavía no logra entender al otro, que es los pueblos originarios. No los logra comprender. Y si lo lograra comprender, podría tener políticas más interculturales, ya ni siquiera incluyentes, de incluir, sino que respeten mi diversidad cultural y convivir y intercambiar saberes. Yo lo que aprendí en la montaña fue, a ver, Gabriel, ¿no? Ya llegó con sus 3 libros en la mochila, ¿no? Órale, vamos a subir la montaña. Claro, pues soy universitario, ¿no? ¿Por qué no? Pero te tienes que cambiar las botas. Pero pues si me acabo de comprar, ¿no? Pues están bonitas. No, te tienes que poner las de hule, las de pollero. ¿Pero por qué? Porque vamos a caminar y si tú vas con los zapatos te caes. Y vas a seguir como yo piso y donde piso tú pisas. Es decir, hay un intercambio de saberes. Cuando uno quiere aprender del otro, aprende. Y se calla, y escucha, y se pone del lado del alumno. Y cuando tienes la oportunidad de decir, ahora sí, ya estamos aquí en la montaña, pues ahí les va un pequeño discurso, ¿no? Ahí, ¿no? Y ya yo sé hacer esto, usted sabe hacer lo otro. Podemos intercambiar saberes sin necesidad de decir yo sé más y tú no. ¿Sí se dan cuenta?
Hay toda una manera de entender al otro a partir de que uno sabe que el otro también sabe y que es importante conocer al otro y ponerse como alumno de ese otro. Y lo que yo pueda aportar como Gabriel, desde lo que me enseñó la universidad y la modernidad, lo puedo aportar también, sin descartar un conocimiento del otro. Lo más brutal es cuando yo digo, este conocimiento es el verdadero, el tuyo no, porque el tuyo está basado en mitos y la ciencia moderna no. Digo, la idea del átomo, ¿no? ¿Quién lo ha visto? Ahí está comprobado. Por favor, pues si yo estudié química y por eso renuncié a la carrera. ¿Sí? O que muestren la foto. Ya hay una foto del átomo. Ay, por favor, son lucecitas y dicen que es el átomo, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Creer que científicamente nosotros sabemos más que la comunidad que lleva años de conocimiento ancestral. Años. Y que han resistido y que seguimos vivos y que no fuimos conquistados, porque es un mal concepto. Y que la prueba de ello es que aquí estamos, vivos. Y esa es precisamente la palabra de decir, a nosotros no nos conquistaron y estamos vivos y somos la prueba viviente y del conocimiento está vivo y está ahí. Lo que pasa es que hemos sido invisibilizados. Eso es todo. Y hemos sido invisibilizados por la ciencia moderna que genera un dogma de fe, ¿sí?, para poder hacer investigación. Y todo lo que no cabe en su dogma de fe no es ciencia. Y eso es imposición violenta. Y es la construcción de una cultura. Y esa cultura vino de Europa. Y está entre nosotros. Y Freud es europeo. Bueno, pues muchas gracias. Con esto cerramos. A mí me da mucho gusto, sobre todo que en estas discusiones con este nivel, a lo mejor sí muy enérgicas, a lo mejor con esta contundencia, esta crítica, pero a mí me da gusto que el tema de lo familiar esté en este marco, ¿no? Me da gusto porque también no podemos seguir romantizando esto, ¿no? La realidad nos explota en la cara y entonces ya las adjetivaciones, ¿no? Que quede como crítica también para el seminario, pero escuchando a la última parte de Gabriel dije, no, creo que es más bien la concepción originaria de lo familiar, ¿no? La concepción original. Pero está padre, ¿no? Ahorita que escuchaba yo a María Angélica y a Gabriel, decía, bueno, es que los patrones de la caracterología psicoanalítica, psicocorporal, o sea, todo lo queremos meter en cajoncitos. Y si no está en uno de los cajoncitos, que también es el tema de la diversidad de orientación sexual, entonces no es, que esa es la parte bien grave de todo esto. Esa es la parte grave de todo esto, la adjetivación, ¿no? El encajonar. Si esto no es adjetivado, no es, o no entra, y no, primero creo que no es, y luego no entra, por supuesto. Entonces, pero además de mis adjetivos, ¿no? O sea, los adjetivos que yo traigo, ¿no? Claro, los adjetivos construidos desde esto que ya estás comentando, pero sigamos el debate, por supuesto. No nos da el tiempo por el salón, pero por supuesto que podemos aquí discutir. Y me permito entregarles, quiero entregarles un regalito a ambos y debo de decir que estos dulces típicos los hace una señora y su hija que resultaron afectadas en los sismos del 2017 en el pueblo de San Gregorio Aclapulco, Xochimilco, así que sé que te van a gustar y es, pues más que la constancia, yo creo que ese es el verdadero regalo bonito, ¿no? Entonces le damos constancia a Gabriel y su regalito, muchas gracias.